¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Un gusto compartir contigo esta noche esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación y también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Ministro, hoy lo vimos en la madrugada, eso de las 5:30, que andaba en la zona de Ilopango, en la zona de Brisas de San Bartolo específicamente, con trabajos de mitigación. Sí. Desde ya hay que hacer esas obras. Así es. De hecho, este es el mejor momento porque estamos en la época de verano y esto nos permite poder desarrollar las diferentes obras, ¿verdad? De protección y principalmente todas aquellas que implican pues, intervenir en el cauce de un río principalmente. Entonces, ¿por qué? Porque en el invierno pues, es difícil poder desarrollar los trabajos, tenemos crecidas de ríos, tenemos diferentes eventualidades de las cuales pues, imposibilitan algunas de las actividades que estamos ejecutando. Es por eso que hemos lanzado un plan nacional de mitigación para poder desarrollar una serie de proyectos. En una primera fase pues, vamos a invertir $50 millones, pero paralelamente vamos a trabajar hasta poder llegar hasta los más de $100 millones en inversión pública, solo en obras de mitigación, que sería la inversión más grande en un año de lo que se ha desarrollado en la historia de El Salvador. Estamos trabajando ahorita, como tú mencionas, en el cauce del río El Chahuite, en el sector de Ilopango, pues hemos empezado con una intervención importante y ahí pues normalmente se han formado cárcavas en los taludes de todo ese sector, e incluso esas cárcavas amenazan la Fuerza Aérea, amenazan también el aeropuerto de Ilopango que está por el sector, y esto pues es algo que viene ya de bastantes años, ¿verdad? Entonces ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos haciendo todas las obras necesarias para poder reducir la vulnerabilidad y el riesgo en el cual pues viven diferentes familias, porque es decir, hay que mencionar que en este cauce del río El Chahuite, por ejemplo, tenemos diferentes residenciales, diferentes colonias, por mencionar una, la residencial Santa Lucía. Parte de la problemática era el cauce del río El Chahuite. Y eran dos problemas principales. Uno, pues, que el suelo es bastante erosionable en ese sector, pero también a lo largo del tiempo hemos tenido una alta extracción de arena y eso pues hace que el cauce de alguna manera del río pues busque cómo estabilizarse porque pierde su nivel y pues va prácticamente dañando taludes a lo largo de su camino. Entonces, hemos empezado con estas obras. Solo en el cauce del río El Chahuite vamos a invertir $3.7 millones. Son 19.000 metros cuadrados que estamos interviniendo, una longitud de un talud de 250 metros aproximadamente. Vamos a hacerle bermas al talud como parte de las obras de estabilización, un lanzado de concreto y pues también pues, vamos a hacer muros en el pie del talud, en la parte baja, para poder garantizar la protección a lo largo del tiempo. Mencionar también que estamos haciendo un canal abierto en ese sector para poder conducir toda el agua pues, que proviene de este sector del río El Chahuite y poder reducir la vulnerabilidad en todo este sector. Ahora, ministro, me llamaba la atención ver una noticia un día de estos que se había tenido que intervenir y básicamente prohibir de que llegaran a recolectar arena de este lugar. Esto también afecta parte de lo que nos está mencionando. En ese caso, pues, sí, en el cauce del río El Chahuite sucede. Sí. También en este caso fue el cauce del río Las Cañas, principalmente. Correcto. Donde pues a lo largo del tiempo se han formado cárcavas. De hecho, nosotros intervenimos varias cárcavas en el sector del reparto Las Cañas, por ejemplo, donde habían personas que podían perder sus vidas y su patrimonio. Sí. Entonces eliminamos una cárcava, pero toda esta problemática en diferentes sectores de Soyapango y toda la formación de cárcavas parte por el cauce del río Las Cañas. Tenemos bosques de Prusia donde hay cárcavas, tenemos el distrito Italia donde hay cárcavas, tenemos diferentes zonas y pues este cauce de alguna manera ha sufrido cambios a lo largo del tiempo debido a la alta extracción de arena. Es decir, y mencionar que esa extracción de arena
primero que es ilegal para el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, algo que no debería ser permitido. Es decir, si la extracción de arena es ilegal, pues obviamente el cobro también lo sería, ¿verdad? Ahora bien, nosotros pues a través de los equipos del Ministerio de Medio Ambiente, a través también de la Fiscalía, a través del apoyo también de la Fuerza Armada, se ha realizado un cierre en ese sector, pero pues también estamos trabajando, y eso hay que mencionarlo, que el día de hoy por la tarde mandamos un equipo del Ministerio de Obras Públicas para poder platicar con varias de las personas que extraían de alguna manera arena, para ver el hecho de darles una posibilidad de empleo, en algunos a través de la obra de construcción que estamos ejecutando justamente en ese sitio, y otros pues a través de otros proyectos de inversión pública que tiene el Ministerio de Obras Públicas actualmente en ejecución. Eso porque sabemos que de alguna manera el hecho digamos, de evitar que se haga una extracción de arena, pues al final eran ingresos que se generaban de alguna manera para las personas, ¿verdad? Pero esto estaba generando daños terribles, es una destrucción ambiental lo que se está desarrollando en ese sector. Se está también de alguna manera pues generando cárcavas en todas las zonas, y como menciono, pues es decir, Santeduviges, el sector de Santeduviges, el sector de Bosques de Prusia, Distrito Italia, la misma Campanera y otros sectores, debido a la erosión en el cauce del río El Chagüite, como el río Las Cañas, pues se han generado una serie de cárcavas a lo largo del tiempo. Unas pues ya se intervinieron, otras están por intervenirse, pero sí no podemos dejar que este problema siga, porque si no, igual, ¿verdad? Vamos a hacer las obras, luego va a seguir la problemática y las mismas obras se van a terminar dañando. Entonces, para poder reducir el riesgo y había que tomar pues decisiones claras. Y este gobierno está dispuesto a ordenar las cosas, claro, ¿verdad? Y hacer las cosas bien, como tiene que ser. Y en este caso, pues siempre prima el valor y el derecho de la vida de los salvadoreños. No puede ser de que una parte del aeropuerto de Ilopango tenga una cárcava gigantesca, pues, ¿verdad? Esté rodeado de cárcavas y una serie de problemas. Y no solo el aeropuerto de Ilopango, sino que todas las casas que en el tiempo han sufrido la problemática en este sector. Lo importante es que ya lo estamos interviniendo, estamos brindando una solución adecuada. Hay informes técnicos del Ministerio de Obras Públicas de la causa de la problemática desde los años 80 prácticamente. Es decir, de la extracción de arena que se desarrolla en este sector, y las recomendaciones, si tú las leas, es justamente que ya suspender la extracción, ¿verdad? Pero lamentablemente pues antes nadie hacía nada. Hoy se está trabajando para poder de verdad darle una solución a todas las familias salvadoreñas y evitar pues esa destrucción ambiental que se está desarrollando, que se estaba desarrollando. En otro tema, ¿cómo van estos trabajos de la zona del desnivel de Zacacoyo, final del Claudia Lars? Se ha visto avance, pero se hace tráfico ahí, sobre todo los fines de semana, hay un cuello de botella de a veces hora y media. Nosotros en el caso de, bueno, el caso de Opico ya estamos por inaugurarlo, incluso por habilitar el paso vehicular. Eso va a ser este mismo mes. Muy bien. Claro, estamos viendo algunas obras adicionales que queremos desarrollar, pero eso no tiene nada que ver con la obra de paso, ¿verdad? Con el paso a desnivel, sino que algunas obras, espacios urbanos, principalmente en la parte del redondel y otros sectores aledaños, como parte de obras complementarias, pero el paso vehicular en este paso a desnivel estará habilitado este mismo mes. También pues hay un ingreso del sector de Opico que se le va a dar a la carretera y que también se está trabajando para poder desarrollar esa obra. En el caso de Zacacoyo, que es otro paso a desnivel, justamente a la salida del periférico Claudia Lars, en este momento pues ya prácticamente se terminaron los dos puentes. Lo que resta del trabajo pues son la construcción de las rampas, y nosotros esperaríamos que estas rampas estén terminadas en un plazo de 3 meses aproximadamente. Es decir, en 3 meses tener las rampas de acceso, y ya con eso pues poder habilitar el tránsito vehicular, que básicamente eso es lo que queda de este paso elevado. Es un paso más pequeño que el paso de Opico, eso sí, ¿verdad? Incluso en temas de inversión es menor, pero más o menos en un plazo de 3 meses esperamos ya terminar las rampas y posteriormente pues habilitar también el tránsito vehicular en ese paso elevado que estamos construyendo. Y en el sector del redondel de integración, ¿cómo va el avance? En el caso del paso a desnivel de integración, ese es un paso multinivel, Sí. es una inversión
de 39 millones de dólares aproximadamente que estamos ejecutando. La idea es que tanto el tráfico que viene de Opico, el que viene de Quezaltepeque, el que viene de Apopa, Aguilares, Nejapa y otros sectores aledaños, no tengan que ingresar hacia un redondel, sino que lo puedan hacer a través de pasos elevados o de calles o de accesos nuevos en un tránsito pues ininterrumpido. Eso es justamente lo que se está trabajando en este momento. Ya tenemos un 35% de avance del proyecto. Esta obra pues esperamos terminarla este mismo año y estamos haciendo todo lo humanamente posible pues para que sea lo más antes, ¿verdad? Sabemos que muchos salvadoreños que vienen de la Troncal del Norte, que vienen de diferentes sectores, principalmente a Popa, pues el tránsito pues es complicado, ¿verdad? Ya era complicado y obviamente cuando uno hace una intervención tiene que poner maquinaria, equipo, entre otro tipo de cosas y pues y más en una construcción pues el tránsito tiene una velocidad claro, máxima, ¿verdad? Permitida. Normalmente anda por los 25 kilómetros por hora en las áreas de trabajo, entre 25 y 35 kilómetros. Pero estamos haciendo todo para poderlo terminar y pronto pues poder garantizar que las familias que pasan por este sector lo puedan hacer de una manera más ágil, que lo puedan hacer de una manera más segura y que con esto pues podamos reducir parte del tráfico vehicular, porque este proyecto es clave por el desarrollo de la nueva obra que vamos a ejecutar en la carretera de Los Chorros, que de hecho está ahorita en evaluación de ofertas, ya recibimos las propuestas de la construcción y de la supervisión, ambas están en evaluación. Esperamos que este mes podamos adjudicar, primero Dios, esa obra y pues posteriormente dar la orden de inicio y comenzar ya con la construcción. Pero claro, tenemos que avanzar lo más rápido posible también en el sector de la integración, así como avanzamos en Opico y de igual manera en Zacacoyo, porque sabemos que esto se va a convertir en una vía alterna para todos los ciudadanos. De alguna manera, pues, que una buena parte de los vehículos, al menos un tercio que se moviera por esa carretera, de alguna manera libera el flujo vehicular en la carretera de Los Chorros mientras se hacen todas las intervenciones necesarias. Sabemos la complejidad de la problemática, pero también, pues así como es el problema, también así es la solución, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar fuerte para que pronto pues, los salvadoreños puedan tener nuevas carreteras y en este caso pues nuevos proyectos que mejoren su conectividad. No solo son pasos a desnivel, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Eso iba a decir, que a veces el paso a desnivel o el redondel quizás a veces ya no es tanto la solución. Lo que sucede es algo, ¿verdad? Es decir, tú vienes y al final conectas a un mismo punto. Es decir, normalmente el ingreso a la ciudad es más complicado, pero la salida de la ciudad, es decir, cada quien se va a carretera Puerto de la Libertad, al Boulevard del Ejército, a la Integración, por el Constitución, o se van por la carretera de Los Chorros, depende de dónde vayan, ¿verdad? Pero tú puedes de alguna manera, a través de una obra de paso, evitando pasar por un redondel, donde pueden confluir una serie de tráficos, mejorar y aliviar justamente esa intersección. Pero como tú dices, ¿verdad? Al final no es la solución integral al problema del tráfico. Es decir, sí es decir, porque en Europa hay pasos a desnivel, en Estados Unidos hay pasos a desnivel, en un montón de países hay diferentes tipos de obras. Pero ¿dónde es que están este tipo de obras? Normalmente, justamente en la parte periférica de la ciudad, es decir, en los ingresos y en las salidas. ¿Por qué? Porque en la ciudad, que es un mismo punto y que digamos ya es un sector más reducido, pues ahí normalmente se le apuesta al transporte público, transporte masivo, que el transporte sea más eficiente, otro tipo de movilidad alternativa, que esto pues garantice una reducción en el tráfico vehicular en las diferentes carreteras. Entonces, obviamente nosotros eso es lo que queremos hacer. Alguien puede decir, bueno, pero si construyen 100 pasos a desnivel, eso no va a garantizar una solución. Lo que pasa es que hay cosas que te llevan y que son parte de, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, creo que es innegable que hay que hacer una obra importante en la carretera de Los Chorros. Es decir, todos los salvadoreños no me dejarán mentir que la carretera de Los Chorros es necesario intervenirla. La vamos a ampliar, algunos tramos a 8 carriles, otros tramos a 6 carriles, lleva puentes, lleva su viaducto, lleva pasos a desnivel, etc. Pero sabemos que es una obra importante y que va a ayudar al tema del tráfico. Claro, ¿verdad? Tú después vas hacia la Monseñor Romero, llegas a Los Próceres
y de ahí todos se concentran en un solo sector, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder reducir el tráfico vehicular en la ciudad? Pues obviamente lo primero es el transporte público, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque hay que reducir la cantidad de vehículos que circulan, y al reducir la cantidad de vehículos que circulan, la mejor forma siempre es que la población tenga una alternativa. Muy bien. Lamentablemente Eso, la ministro. alternativa que tenemos no es la mejor actualmente, y eso sí hay que decirlo. Hay mucho que mejorar en temas de transporte público, pero pues paso a paso, ¿verdad? Es decir, poco a poco vamos a ir trabajando, y hay otros temas, ¿verdad? Mayor fiscalización, es decir, acá en nuestro país pues lamentablemente no se ha tenido muchos controles en el tiempo, ¿verdad? Entonces la gente invade carriles, se hacen una serie de cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos viendo otras alternativas también al tema del tráfico en el país. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, esta noche nos acompaña. Ministro, decíamos otras alternativas también al tema del tráfico, el parque vehicular. Lo hablábamos con el viceministro de Transporte la vez anterior que nos acompañó. Casi 500,000 de motos, 1.700.000 más o menos de vehículos. Es muy grande. Parte de la solución también es el transporte colectivo, ese ordenamiento que se debe hacer en las rutas, en lo que ya se tiene, y otro tipo de transporte, las ideas que hablábamos con usted la vez pasada, un metro u otros que tienen movilizaciones grandes para los usuarios, y no sé, hay alternativas de horario también. Algunos dicen podría ser otra vez no mezclar a los chicos y la entrada a los trabajos, evaluarse otra vez ese tipo de medidas como para no tener cuellos de botella a ciertas horas. Sí, digamos los países normalmente que han reducido parte del tráfico vehicular y congestiones vehiculares en diferentes zonas, obviamente desincentivan el uso de vehículos para incentivar el uso del transporte público, ¿verdad? O el transporte masivo. El problema de El Salvador principalmente es que las alternativas que nosotros tenemos actualmente pues no son las mejores, ¿verdad? Es decir, tenemos un transporte de mala calidad, donde probablemente en muchos casos hayan maltratos al usuario, donde las unidades no reúnan las condiciones adecuadas, entre otro tipo de cosas. Y obviamente pues se está trabajando justamente en cambiar esto. Obviamente, así como se requieren también leyes más fuertes, también el personal del Viceministerio de Transporte tiene que estar fortalecido. De hecho, estamos por incrementar la cantidad de gestores de tráfico que vamos a tener en las diferentes carreteras. Vamos a tener el doble de lo que teníamos antes. Y para poder fiscalizar, estamos poniendo semáforos inteligentes, cámaras, ¿verdad? Para poder detectar a los infractores de las leyes de tránsito en nuestro país, pero más allá, en realidad, de poner multas, porque alguien puede decir, no, lo que ustedes quieren poner son más infracciones de tránsito. Pero no, nosotros lo que queremos hacer es ordenarnos, y la única forma en la cual nos vamos a ordenar es teniendo una mayor fiscalización en las carreteras y garantizando que no se infrinja la ley. Es decir, yo sé que muchas personas, por querer llegar más rápido hacia su lugar de destino, pues conducen a una velocidad excesiva o invaden los carriles, hacen una serie de cosas, ¿verdad? Pero claro, si tenemos una autoridad fuerte que no permite este tipo de cosas, esto va a garantizar que estos hechos pues no se estén dando frecuentemente en las diferentes carreteras. Y pues es en lo que estamos trabajando. Eso va a ayudar mucho en el tema del ordenamiento, y si nos ordenamos todos, pues el tráfico va a ser más fluido para todos. Los semáforos que mencionaba, actualmente estamos con este proyecto donde vamos a cambiar, bueno, hay cambio de parque semafórico, pero también semáforos nuevos que se van a colocar. Son 2.871 semáforos actualmente, y estos pues implican que ya no va a ser como actualmente están sincronizados los semáforos, que prácticamente responden a una cantidad de segundos determinada. Es decir, y tú lo puedes ver de noche, muchas personas lo que hacen en horario nocturno
Se los tiran. Exacto. ¿Pero por qué? Porque ven Hay que no hay esperar mucho nadie. tiempo, sí. Ven que no hay nadie y tú siempre tienes que esperar una cantidad de tiempo determinada. Claro, ¿verdad? Esto no es permitido, Claro. pero lo hacen porque tienen que esperar la misma cantidad de tiempo como que hubieran vehículos por todos lados. Con los nuevos semáforos eso no va a pasar. El semáforo va a garantizar y va a detectar la cantidad de vehículos que hay en una intersección y de acuerdo a eso, pues va a priorizar el cambio de rojo a verde. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, también pues vamos a tener semáforos peatonales que actualmente pues prácticamente no hay en nuestro país. Uno nada más, Sí, quizás. hay como uno por ahí. Unos pilotos que se hicieron, nada más funcionan. Pero hoy lo vamos a tener en todos los sectores, Ok. ¿verdad? Quiero mencionarte que el 35% de los accidentes en nuestro país son para peatones, ¿verdad? Los afectados son los peatones. Entonces, esto es justamente porque normalmente los peatones pues transitan en el transporte público. Entonces, pero tú te bajas en una parada de bus, tienes que cruzarte la calle, el semáforo se pone de un lado en rojo, pero el otro lado está en verde. Entonces, al final siempre hay vehículos en una intersección. Claro, ¿verdad? En algunos lugares hay pasarelas, en otros lugares no, pero siempre, pero también hay personas con discapacidad que no se pueden subir a las pasarelas, ¿verdad? Pero siempre hay, de alguna manera, cierto grado de vulnerabilidad, el cual es alto, para el peatón. De hecho, las calles de nuestro país no fueron adecuadas a las personas, fueron adecuadas más a los vehículos. Y pues poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir trabajando en todo este tema para poder ir mejorando la movilidad de las personas. Es un cambio que no es de la noche a la mañana, pero lo importante es que estamos comenzando, ¿verdad? Ministro, incluso esta parte de este ordenamiento son la misma gente que se queda bloqueada en vías donde pasan dos vehículos, pero como se quedan estacionados básicamente en la acera algunos u otros en la calle, se reduce a un solo carril. Eso también resta movilidad. Eso también resta movilidad, justamente. Y eso sucede por dos cosas, ¿verdad? La principal es porque nadie en el tiempo ha hecho nada y siempre los vehículos pues, se han parqueado donde quieren. Es decir, yo me parqueo aquí porque... Es decir, al final nadie le va a poner quizás una infracción. Obviamente ya se está trabajando en eso. Pero sí hay que mencionar algo importante y es que en nuestro país pues hay muy pocos espacios de parqueos públicos. Totalmente. Entonces, eso de alguna manera, es decir, este tipo de transición, si bien es cierto, estamos trabajando en esto, pero tiene que hacerse de manera gradual, porque si lo hacemos de una sola vez, no vamos a encontrarle a las personas soluciones para poder dejar su vehículo en cierto sector. Hay hasta universidades que no tienen parqueo, restaurantes que no tienen parqueo. Hay universidades que cultura, probablemente ¿verdad? no tengan parqueo, pero también, y eso sí nos ha sucedido, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del Boulevard Universitario, donde estamos haciendo una intervención, y pues si siempre en el tiempo pues hemos tenido carros parqueados en todo ese sector. Entonces nosotros hablábamos con todas las instituciones y con todos los sectores que están aledaños, empresas privadas, etcétera, comunidades, y pues revisamos los espacios de parqueo y vimos que no solo, es decir, reuniendo y ordenando ese sector, no solo garantizábamos el parqueo del personal, de las empresas, instituciones, etcétera, sino que también todavía sobraba para otras personas que llegan a hacer trámites a esos lugares y pues que de alguna manera no necesitan parquearse en la calle. Entonces ahorita estamos haciendo una intervención para ordenar ese sector y pues bien, es decir, yo creo que hay lugares donde sí se pueden ordenar y que lamentablemente en el tiempo, porque me sale más fácil dejarlo aquí que irlo a dejar al parqueo donde se estacionan 1000 vehículos, 2000 vehículos, y quizás, ¿verdad?, en todo lo que van saliendo de todos esos vehículos me lleva cierto tiempo. Prefiere dejarlo en la calle. Mejor prefiere dejarlo en la calle, así se va de una sola vez. Entonces, en esos casos, es decir, obviamente, si ya hay alternativa, ya hay un espacio, pues lo que toca es el que llegue a respetar, sancionar, ¿verdad?, en el caso que sea correspondiente. Entonces menciono esto porque sí hay lugares donde podemos ir ordenando poco a poco. Yo creería que la mayoría es así, pero lamentablemente pues en el tiempo no se hizo. Eso sí, ¿verdad?, tiene que ser de manera gradual, haciéndolo de esta forma,
viéndolo con la población, con las comunidades, con las instituciones, empresas privadas, etcétera, y poco a poco ordenarnos. Al final el ordenamiento nos conviene a todos. Es decir, cómo el presidente Nayib Bukele ordenó el centro histórico. Es decir, ¿cuántos alcaldes de San Salvador quisieron ordenar el centro histórico? Y al final, pues, vimos casos donde puestos, comercios incluso se incendiaban y se peleaban entre vendedores y trataban de hacer, de alguna manera, evitar pues, que desalojaran a las ventas. ¿Por qué? Porque lo querían hacer a la fuerza. El presidente lo hizo por medio de diálogo, lo hizo de manera gradual, pero bien. Y ese mismo ejemplo pues, es el que está siguiendo el alcalde actual, Mario Durán, y es el que quiere seguir también el Ministerio de Obras Públicas para el ordenamiento en las diferentes vías. Y creo que es el camino correcto para que poco a poco, de manera gradual, podamos ir ordenando la ciudad en diferentes puntos. Yo he visto algunos casos en colonias, hoy que he llegado a la alcaldía a verificar este tema y les han dicho que ya no se pueden estacionar. Y cuando las cámaras enfocan algunas de las casas, en las cocheras de las casas lo tienen como bodega. Tienen roperos, tienen otro tipo de cosas porque se acostumbraron a hacerlo, pero sí tienen espacio para parquear carros. Y hoy que han llegado ya lo están parqueando y digamos están despejando algunas vías. A veces son malas prácticas que se pueden tener. O talleres, ¿verdad? Es decir, también. Lo que sucede es que también ha existido una mala planeación urbana a lo largo del tiempo. Tú puedes ver en diferentes ocasiones, te piden un túmulo porque ahí está decir, cualquier espacio urbano, escuelas, etcétera, ¿verdad? Obviamente hay sectores donde sí se pueden desarrollar túmulos, principalmente en zonas urbanas para reducir la velocidad y donde tenemos espacios más peatonales. Pero es decir, en una vía principal, pues, lo que vamos a generar son accidentes viales, ¿verdad? Entonces, y muchos espacios a lo largo del tiempo se han construido en carreteras principales y esto de alguna manera, pues, imposibilita el hecho de poder hacer este tipo de soluciones porque lo que vamos a generar es un mayor caos, pero lamentablemente en el tiempo dieron ciertos permisos de construcción en diferentes zonas. Tú puedes ver por todos lados talleres, puedes ver por todos lados una serie de cosas y no se ha hecho de manera ordenada. Es decir, no puede ser que alguien pase por una carretera y los talleres, en lugar de dejarlos en algún espacio que ellos tengan, porque es un taller, al final tiene que tener todos los insumos para realizar sus actividades, y de acuerdo a eso también son los permisos, que los dejen en la calle y que la calle al final sea el espacio de reparación de los vehículos. Es decir, eso no puede ser, pues. Es decir, si bien es cierto, no es que estamos en contra de los talleres, pero el hecho de que haga este tipo de acción va al final afectando a la mayoría de la población que está transitando, ya sea en transporte público o en su vehículo particular. Entonces, yo creo que lo podemos hacer y es poco a poco, ¿verdad? Es de manera gradual, pero lo importante es comenzar y justamente en eso estamos trabajando para que poco a poco nos vayamos ordenando. Yo quiero mencionarte que justamente en todos los lugares donde estamos poniendo semáforos, de paso pues vamos a intervenir las aceras. Hay lugares donde no hay aceras, hay lugares donde sí las hay pero están dañadas o donde están invadidas totalmente. Entonces, la intervención que vamos a hacer implica el reordenamiento en más de 350 intersecciones, donde pues vamos a desarrollar una serie de obras para beneficiar a los salvadoreños. Pero, como menciono, pues va a ser un paso de manera gradual, pero lo importante es que ya estamos comenzando. Y no solo es el área metropolitana, vamos a trabajar en San Miguel, vamos a trabajar en Santa Ana, en Aguachapán, en Sonsonate, en La Unión, etcétera. Lo importante es que poco a poco pues vamos a llegar a los diferentes sectores de nuestro país. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, este tema de la saturación, digamos, que hay en las vías,
Pues yo escuchaba un experto en el tema de transporte y decía, todo el mundo quiere un carril exclusivo. Dicen los del transporte colectivo, es que nosotros necesitamos, la solución podría pasar si el transporte colectivo tuviera un carril exclusivo. Las motos dicen, nosotros también necesitamos un carril exclusivo. O sea, todo el mundo quiere un carril exclusivo y es difícil hacerlo, imposible hacerlo. Pero sí, digamos, un conjunto de medidas podría ayudar con solo que no se queden cruzados en las intersecciones. Una mejor práctica a la hora del manejo puede ayudar a descongestionar a pesar del alto parque vehicular que tenemos. Sí, yo creo que más allá de cualquier cosa, ¿verdad? Lo que se tiene que priorizar siempre es donde pues tenemos un alto grado de vulnerabilidad y otro pues también donde tenemos la mayor cantidad de movilización de personas, sí, y donde podemos de alguna manera evitar que esa cantidad de personas se convierta en un carro, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el transporte público se puede transportar 50, 60 personas y pues ya te imaginas que cada bus fueran 50, 60 carros, ¿verdad? Es decir, el espacio vial se redujera increíblemente y al final pues el tráfico fuera mucho peor. Entonces, por eso es que los países de primer mundo pues le han apostado justamente a la mejora y modernización del transporte, porque la idea es ir reduciendo la cantidad de vehículos y poco a poco ir incentivando eso. Claro, ¿verdad? No es un tema sencillo, es un tema complejo, y así pues como es de complejo, también así es su solución. Y pues vamos a seguir trabajando para poder realizar estos cambios y estas transformaciones que se requieren. Pero también pues en el tema de vulnerabilidad menciono el caso del peatón, por ejemplo, que dentro de la escala de movilidad pues es el primero. ¿Y por qué? Porque las personas de alguna manera pues que se quieren movilizar hacia los diferentes sectores y normalmente pues lo hacen en el transporte público. Pero como mencionaba, se tienen que bajar en un sitio y de ese sitio tienen que caminar para ciertos sectores. Y esto de alguna manera, pues, si no tenemos calles, aceras que sean accesibles al peatón, intersecciones accesibles también, pues vamos a desincentivar que las personas pues se puedan movilizar así. ¿Por qué? Por los accidentes que ocurren constantemente, el 35% son peatones, por las muertes que se dan en los peatones también, que es un número considerable y que obviamente seguimos trabajando para reducirlo. Si bien es cierto, este año llevamos menos fallecidos con respecto a otros años, pero hace falta mucho por hacer, ¿verdad? Es decir, tenemos que seguir trabajando en la reducción de tanto de accidentes viales como también pues de fallecidos por accidentes. Solo en lo que va de este mes de febrero, si lo comparamos con febrero del año pasado, llevamos aproximadamente 70% menos de fallecidos en motocicletas y llevamos un 24% menos de accidentes en motocicletas. Solo este mes, ¿verdad? Solo si comparamos febrero 2023 versus febrero 2022. Entonces, pero claro, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. En el caso de automóviles llevamos menos fallecidos, pero hace falta mucho. Es decir, siempre hay personas que están lamentablemente falleciendo en un accidente de tránsito. Y normalmente es por un motivo, ¿verdad? El principal es la distracción al conductor, pero hay otra serie de motivos. Eso le iba a decir. Aquel día revisaba la lista de los principales problemas. Lo mecánico ni siquiera aparece, o sea, está tan abajo que no está en las principales. La mayoría son temas conductuales, o llevan la mascota o la distracción, porque la distracción pueden ser no solo el celular, sí. que sí es una de las principales. Sí, vas hablando y correcto, al final vuelves a ver para otro lado. Exacto, pero al final son temas conductuales, es decir, si la persona realmente tiene conciencia de que lleva una tonelada o más manejando y que se puede convertir en una potencial amenaza para la población si no va concentrado en lo que va haciendo y si toma conciencia de ello se pueden reducir mucho los accidentes porque es un tema conductual. De acuerdo, y justamente en eso, ¿verdad? Hay que centrarse. Lo primero es la concientización vial. De hecho, estamos trabajando en una campaña fuerte de concientización vial para todo el país, ¿verdad? Hay que ser fuertes en este tema porque la verdad que la mayoría de accidentes siempre es por la responsabilidad de un conductor, no necesariamente por el hecho de tener el vehículo con desperfectos mecánicos, que claro, incluso tener el vehículo con desperfectos mecánicos es parte de las cosas que podemos evitar. ¿Por qué? Porque si tenemos una revisión constante del vehículo podemos reducir ese riesgo. La idea al final es minimizar la cantidad de riesgos que se pueden dar en las diferentes carreteras. Entonces, no puede ser posible que de cada 10 fallecidos,
por accidentes de tránsito, 5 sean motociclistas o 3 sean peatones, por ejemplo. Es decir, ese número se tiene que cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Claro, una mayor concientización para todos los conductores, leyes más fuertes, pero por otro lado también tener toda una infraestructura necesaria que de alguna manera ayude a garantizar esa seguridad vial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en el caso de los peatones, pues con estos semáforos peatonales, mejorar la señalización, las intersecciones, las aceras, etcétera, y de esta manera pues poder reducir esa brecha de accidentes. Y en el caso de los automóviles, pues también, si bien es cierto, hay que concientizar, pero así como la basura, es decir, nosotros podemos decir, todo el mundo sabe que no se tiene que botar la basura en la calle, en los ríos, en los lagos, etcétera, porque estamos contaminando el medio ambiente, y no solo eso, sino que la basura se va al sistema de drenaje, este se obstruye, se daña, se forman cárcavas o se dan inundaciones. Pero aún así muchas personas lo hacen. Entonces, ¿cómo poder reducir esa cantidad de veces que se repiten este tipo de cosas? Claro, ¿verdad? Con leyes fuertes que al final sancionen a estas personas que están infringiendo las leyes de nuestro país. Entonces, en este caso, en el caso de los automóviles, de igual manera, así como con la basura, así con otros temas, pues poder garantizar una mayor fiscalización, el cual se va a hacer a través del incremento de los gestores de tráfico, que como mencionaba lo vamos a duplicar este mismo mes, pero no solo eso, sino que también pues tener mayor control a través de las diferentes tecnologías, de las cuales pues ya empezamos con su proceso de implementación. Estamos trabajando en la instalación de cámaras, que son parte del sistema de fotomultas, semáforos inteligentes. ¿Ya se empezaron a hacer las primeras pruebas, ministro? Ahorita pues todavía no se ha instalado el centro de monitoreo. Okay. Solo las cámaras, algunas que ya se pueden observar. Solo algunas que se están ya instalando, ¿verdad? Los lentes de los semáforos pues ya estamos por instalarlos. Ahorita estamos como en la etapa más compleja normalmente de este tipo de proyecto, es la parte de la obra civil. Es decir, hay que instalar de manera subterránea una serie de cableado eléctrico. Estamos poniendo unos gabinetes donde incluye todo el sistema eléctrico que le va a dar funcionamiento a estos semáforos. Además pues de otros componentes tecnológicos que van a garantizar pues que en el centro de monitoreo podamos tener una serie de información. El centro de monitoreo que vamos a tener, que nosotros esperamos que en un plazo aproximadamente de 2 meses ya podemos tener una visualización de todo este sistema en los lugares donde se ha instalado, pues vamos a poder tener información como por ejemplo en esta intersección el tránsito promedio a estas horas es de tal velocidad, es decir, 16 kilómetros por hora, por ejemplo. Es decir, y en esta intersección se dan este tipo de problemas y uno puede tomar decisiones de alguna manera para ir mejorando la movilidad en los diferentes corredores. Es decir, el centro de monitoreo no solo va a servir para poder corroborar las infracciones de tránsito, sino para diferentes temas. Es decir, ¿qué pasa si tenemos un accidente de tránsito en un sector? De una sola vez, pues se incorpora todo el 911, la Policía Nacional Civil, y apoya pues a atender rápidamente el siniestro, poder movilizar rápido los vehículos y agilizar el tránsito vehicular. ¿O qué pasa si una arteria se bloquea por cualquier motivo? Entonces se pueden tomar decisiones. ¿O qué pasa si una intersección pues hay cierta complicación porque un semáforo se dañó? Pues inmediatamente el sistema nos da la alerta y se va a reparar el semáforo o a hacer la intervención que se tenga que hacer a través de gestores de tráfico, etc. Y se puede controlar desde el centro de monitoreo, se puede controlar, ¿verdad? Incluso el cambio de color desde el centro de monitoreo, claro, ¿verdad? Va a estar automático porque la idea es que sea automático, es porque mide la cantidad de carros que circulan en una intersección y de acuerdo a eso previsa. Pero pues se puede también de alguna manera mecanizar desde el centro de monitoreo en caso que se requiera pues garantizar un mejor flujo en un sector de acuerdo a las mediciones que nos va dando el mismo centro de monitoreo, ¿verdad? Hay bastante tecnología que está incorporada pues, en todo esto que se está haciendo y pues yo creo que va a dar un cambio sustancial en nuestro país, ¿verdad? Es un cambio importante. La idea, como menciono, no es infraccionar, sino que al final la idea es poder ordenarnos todos y esto nos conviene, ¿verdad? Si vamos a tener un tránsito más ágil, más ordenado para todos. Y eso pues es lo que queremos garantizar. Y al final nos va a reducir la cantidad de accidentes viales que se dan en carretera y los muertos por accidentes, que al final es lo que queremos evitar. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, esta noche nos acompaña en los estudios. Ministro, hay algunos que cuestionan la existencia de la Dirección Nacional de Compras Públicas. Dicen que me funcionaba mejor la ley LACAP que se tenía antes. ¿Por qué se da el cambio y cuál es su reacción al respecto? Sí, bueno, tú tenías una ley LACAP que de alguna manera pues estaba desfasada. ¿Hace cuántos años se hizo? Además, bueno, Mauricio Funes cambió un avión por un puente. Se dieron una dádiva a través de la ley LACAP. Se construyó el CITRAMS a través de la misma ley LACAP. Se hicieron el defalco de diferentes cosas a través de la ley LACAP. Yo me recuerdo que en algún momento dijeron que iban a construir y mejorar en diferentes gobiernos una serie de cosas y al final pues se lo robaron todo a través de la misma ley LACAP. Yo creo, y te lo voy a decir así, que no necesariamente una normativa de compra va a garantizar que esto sea de manera transparente. Te doy ejemplos. Con Fomilenios, por ejemplo, no se trabajó con la ley LACAP. Es decir, entonces, como no se trabajó con la ley LACAP, entonces Fomilenio es corrupto. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en todos sus proyectos no trabaja con la ley LACAP. Tiene sus normativas de compras, entonces el BID es corrupto porque no se trabaja con la ley LACAP. El BESIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, pues tiene su normativa de compra, no trabaja en base a la ley LACAP, entonces significa que el BESIE es corrupto. Entonces, el Banco Mundial trabaja en base a su propia normativa, entonces vamos a decir que el Banco Mundial es corrupto. No, al final lo que se tiene que garantizar en todos los procesos es que se logre la mejor oferta, que haya competencia de empresas y que al final se escoja la mejor. Es decir, esa es la única forma en la cual pues, vamos a garantizar que tengamos mejores precios y tengamos las mejores obras en nuestro país. Claro, ¿verdad? Poniendo también ciertos requisitos, porque es decir, por ejemplo, una obra de 40 millones de dólares tiene que tener ciertas especificaciones técnicas, financieras, para que una empresa lo pueda ejecutar, ¿verdad? Una pequeña empresa difícilmente podría ejecutar directamente una obra de 40 millones. Ahora, probablemente puede ser parte de un subcontrato dentro de la empresa que probablemente reúna los requisitos. Pero también hay proyectos para empresas más pequeñas, ¿verdad? Lo importante es que se garantice, pues al final, a través de cualquier normativa de compra, transparencia y competencia. Yo creo que con esta ley de compras justamente se busca garantizar esto. Se está creando una dirección, ¿verdad? Que es, digamos, a quienes se les informa, pero normalmente te quiero decir que hemos tenido la unidad de adquisiciones y contrataciones que al final es la UNAC, ¿verdad? Que depende del Ministerio de Hacienda. Lo que está haciendo es transformarse en una dirección y que al final pues da los lineamientos de compra del Estado, claro, ¿verdad? Basados en una ley, y luego pues tienen un reglamento de todas estas adquisiciones. La misma ley dice que hay que publicar todo en Comprasal, es decir, va a garantizar que todas las compras públicas, incluyendo contrataciones directas, comparaciones de precios, ¿verdad? O cualquier tipo de proceso que se haga para contratar, pues sea de manera transparente, es decir, va a estar publicado en la página de Comprasal. Eso por un lado. Se va a tener que notificar también a esta dirección. Normalmente no se le notifica a la UNAC cualquier proceso que se haga, ahora se va a notificar. Es decir, la misma UNAC va a llevar su registro de todos los procesos que realiza el Estado, que van a ser públicos, nosotros los vamos a publicar en Comprasal, y no solo eso, ¿verdad? Sino que también en los procesos, pues justamente se habla de que todas las instituciones tienen que certificarse con la ISO, que es antisoborno, es decir, y le da un plazo a las instituciones para que se certifique. Y esta ISO antisoborno pues habla de tener una persona incluso externa a la institución, de la cual pues se pueda garantizar que pueda ser una persona imparcial y que de alguna manera pues garantice que los procesos de compra sean transparentes. Es decir, el mismo gobierno está pidiendo que todas las instituciones se certifiquen con una ISO que de alguna manera garanticen que no hayan sobornos. Algunos de los que cuestionan es que dicen, estas obras de interés que no pase por procesos de licitación, dice,
quien tendrá la última palabra es el Consejo de Ministros, dice. Entonces, ¿qué garantía puede haber de que digan, vamos con esta, vamos con la otra, y empiecen a que digan casi todas o la mayoría no van a pasar por un proceso de licitación, sino que van a través de una compra directa? Bueno, los que dicen eso no han leído la ley LACAP, porque la ley LACAP habla de las compras de emergencia y las compras de emergencia se notifican en el Consejo de Ministros. Es decir, en este caso hay una diferencia sustancial, no solo en una contratación directa, no solo hay que pasar por Consejo de Ministros, sino que también, pues, esto debe de ser debidamente sustentado en caso de una emergencia, porque también te dice en qué casos se puede considerar, ¿verdad? Sino que también, pues, hay una ISO antisoborno que va a tener todo un proceso dentro de del proceso mismo de compra y que va a garantizar también que el proceso se haga de manera transparente. Y eso no lo tenía la ley LACAP, y ahora sí se tiene. Es decir, incluso se están fortaleciendo los controles del Estado. Habla de que se va a hacer auditorías por parte de la Corte de Cuentas. Es decir, la ley no está diciendo que no nos va a auditar la Corte de Cuentas, al contrario, está promoviendo que la Corte de Cuentas audite los procesos y lo puede hacer de manera concurrente o lo puede hacer posteriormente a la ejecución, ¿verdad? Ahí pues es una decisión de la Corte de Cuentas. Y también, pues, en algunos casos, por ejemplo, nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas hemos pedido que la Corte nos audite de manera concurrente. El periférico Gerardo Barrios, hay una auditoría permanente de la Corte de Cuentas del proyecto. En el proyecto que realizamos en el bypass Camino Sur City, nosotros le pedimos a la Corte de Cuentas que auditara el proyecto de manera concurrente. Y así diferentes obras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y eso es lo que quiere al final la población, que los impuestos se inviertan en obras y que no se cambien por puentes o por aviones o por otro tipo de cosas, ¿verdad? Que no se lo roben, como hacían antes, ¿verdad? Sí, y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de garantizar y esta ley pues creo que viene a ser más robusta y poner más controles a las adquisiciones que se tienen que realizar, es decir, normalmente en nuestro país no es que las contrataciones directas solo sea una selección de una empresa particular. En realidad se hacen invitaciones de diferentes empresas y al final tienen que presentar propuestas. Muchas veces algunas presentan propuestas, otras probablemente no participan. Pero eso es decisión de cada empresario de participar en un proceso. Nosotros hemos hecho licitaciones donde han participado una empresa, pero no hemos tenido es decir, yo hubiera querido que quizás participen más. Ahora, pero también hemos tenido participaciones de más de 10, hemos tenido licitaciones de 32 empresas participando en el mismo proyecto. Pero también hay algún filtro, ministro, para cuando de repente se puedan poner de acuerdo y decir, no, que solo oferte una para que se le pueda adjudicar a algunas empresas, por ejemplo. Bueno, me imagino que en los tiempos de Arena y del FMLN, pero nosotros, en nuestro caso, lo que tratamos de hacer es garantizar que todos los procesos sean transparentes. Los chorros, te doy un ejemplo. Bueno, lo publicamos por todos lados, ¿verdad? Es decir, fuimos a los medios de comunicación, invitamos a la recepción de ofertas, que fue el miércoles 1 de febrero a las 10 de la mañana. Es decir, incluso yo lo mencioné en diferentes ocasiones, que ese día pues era la presentación de las ofertas para la construcción. Si hubiéramos tenido 50 empresas, pues por nosotros mejor, ¿verdad? Es decir, mientras más competencia haya, pues mejor. Las compras se publican en Comprasal para que las empresas participen. Claro, ¿verdad? Hay que hacer distinción. Algunas cosas, pues por ejemplo, cuando nosotros hicimos obras de la construcción, por ejemplo, del Hospital El Salvador, a pesar que era emergencia incluso, nosotros pues invitamos a la mayoría de empresas que participaran. Y en la mayoría de procesos, no en todos, ¿verdad? Porque ahí depende de las empresas, como te digo, es decir, no depende de uno. Tuvimos más de una empresa que participó. Entonces, justamente eso es lo que buscamos. Y yo me recuerdo que en ese momento decían, pero es que nadie dice, quieren ocultar la información. Siempre han tratado de decir eso, que quieren ocultar la información, quieren ocultar. Es decir, pero hasta hacían estadísticas y sacaban datos de los mismos datos públicos. Es decir, yo me recuerdo una vez que llegaron, incluso creo que fueron, no sé, me recuerdo si a la Fiscalía, y dijeron que se estaba ocultando información en el Ministerio de Obras Públicas. La verdad que a mí me dio risa, porque la única información que no se puede revelar es la que está en evaluación de ofertas
¿verdad? O la que por la información no se puede dar, porque de alguna manera incluye planos de la obra y puedes poner en ventaja a un competidor, o puede ser información que no se pueda tener, ¿verdad? Es decir, hay información que de alguna manera, pues probablemente, si es de seguridad pública, por ejemplo, probablemente no se pueda otorgar de manera inmediata. Entonces, pero en general, pues cualquiera puede llegar a preguntar en el MOP los diferentes proyectos y nosotros se los vamos a dar. Claro, si el proyecto no ha salido a licitación y está por salir en licitación o está en licitación o está en evaluación de ofertas, no le podemos dar información. ¿Por qué? Porque no podemos poner en ventaja a otros competidores, o porque también no sabemos todavía los resultados. Yo me recuerdo en ese momento preguntaban qué pasaba con el proyecto, decir, pero es que ni nosotros sabemos a veces si ha ganado la empresa o qué empresa ha ganado, porque hay una comisión de evaluación que es la que revisa las ofertas y recomienda a la empresa que cumple técnicamente, legalmente, financieramente y que al final tiene el mejor precio. Entonces, en base a eso se hacen las evaluaciones de ofertas. Y el funcionario pues tiene la posibilidad de hacer dos cosas. Uno, o acepta la recomendación de la comisión de evaluación o procede a declarar desierto el proceso por algún caso fortuito, ¿verdad? O de fuerza mayor. Que ya el proyecto probablemente ya no se vaya a hacer, ¿verdad? Entonces, pero en nuestro caso pues igual el gobierno en general y esta ley prácticamente está de alguna manera garantizando una mayor transparencia y está exigiendo a las instituciones certificaciones que sean antisoborno y que se puedan tener mayores controles para poder fiscalizar. Incluso habla, como te menciono, de las auditorías que se tienen que realizar. Y no solo la de la Corte de Cuentas, sino que otras auditorías que van a hacer a través de todo este proceso sistemático que se va a establecer a través de esta implementación antisoborno que va a tener todo el Estado, todas las instituciones del Estado a través de esta nueva ley. Muy bien. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon en esta entrevista. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.